Hola, ¿qué tal, jóvenes? Vamos a continuar con el capítulo 6. En este caso vamos a trabajar con el método de secciones. Es una continuación del video anterior, donde recordemos que resolvimos el problema de encontrar todas las fuerzas en los elementos de esta armadura. El método que ocupamos previamente fue el método de nodos, que consiste en hacer un diagrama de cuerpo libre por cada nodo que compone a esta armadura. Y bueno, pues aplicar la sumatoria de fuerzas igual a 0, obtener conjuntos de ecuaciones y resolverlas. Entonces básicamente ese es el método de nodos. Lo que voy a hacer ahora es que voy a resolver exactamente el mismo problema, pero ahora voy a utilizar otras técnicas. Entonces, bueno, el comentario aquí es que el método de nodos es bastante efectivo cuando uno quiere conocer todas las fuerzas que actúan sobre los elementos de una estructura. Sin embargo, a veces uno necesita conocer solamente la fuerza que actúa sobre un cierto elemento a elegir. En este caso, pues por supuesto que funciona el método de nodos, pero hay caminos más económicos para encontrar esa respuesta, y uno de ellos es lo que se conoce como el método de secciones. Entonces, si ustedes recuerdan, la parte filosófica del video anterior es que una estructura geométricamente se descompone como puntos, aristas y triángulos, ¿no? Entonces hay varios triángulos, ¿ok? O sea, se puede descomponer la figura en varios triángulos. Y por supuesto también tenemos el sistema total, ¿no? El sistema completo, la armadura completa. Entonces, si uno elige objetos geométricos como aristas o áreas, cada uno de estos elementos geométricos se encuentra en equilibrio, porque recuerden que la hipótesis es el equilibrio. Entonces, un sistema se encuentra en equilibrio si solamente si todas sus partes se encuentran en equilibrio. Entonces, yo podría no solamente elegir un nodo, sino yo puedo elegir una sección. Yo puedo elegir este elemento que estoy subrayando y aplicarle aquí las condiciones de equilibrio. Ahora, como esto ya no es un punto, aquí sí ya es no trivial la implementación de la primera y segunda condiciones de equilibrio. Aquí ya no se trivializa la sumatoria de torcas igual a 0, sino que ahora ya viene a jugar un papel relevante, y parte de esta incorporación de ecuaciones es que uno obtiene un camino, un cálculo más económico para poder encontrar las fuerzas que actúan en este caso sobre este elemento, ¿ok? Pero no es la única opción que tengo. También podría elegir este triángulo. Entonces, una vez que yo elije este sistema, entonces yo me fijo en, igual, la sumatoria de fuerzas externas que están actuando y la sumatoria de torcas, ¿ok? Entonces, noten que lo que antes son fuerzas internas se convierten en fuerzas externas y viceversa, dependiendo de a quién elijamos como el sistema de estudio. Por ejemplo, si yo me fijo en este nodo, una fuerza externa sería la fuerza eje, por ejemplo. Pero si yo elijo para estudiar a la sección eje, entonces la fuerza eje se convierte en interna, entonces ya no la tomo. Entonces, por eso es que siempre hay que uno debe dejar muy en claro cuál es el sistema físico que está uno estudiando, porque eso dicta quién es fuerza interna y quién es fuerza externa, ¿ok? Entonces, en conclusión, el método de secciones consiste en elegir elementos geométricos que van a ser ahora o segmentos por ejemplo, pueden ser caras, en este caso triángulos, también puede ser un cuadrado, también puede ser una figura de este estilo, o sea, digamos que geométricamente figuras que tengan un área, no tiene que ser exactamente un triángulo, o sea, pueden ser sistemas como estos, ¿ok? El todo también es una opción, uno puede elegir al todo como el sistema y también uno va a obtener información, ¿ok? Bueno, entonces, no hay mejor manera que explicar esto que con ejemplos, ¿ok? Entonces, fíjense, a ver, vamos a tomar de nuevo la estructura del ejemplo anterior. Exactamente, es el mismo problema. Y
aunque yo podría fijarme solamente en cierto elemento y las fuerzas que actúan sobre este elemento, en este ejemplo no lo voy a hacer así. Es decir, voy a tomar distintas elecciones para volver a encontrar todas las fuerzas que actúan sobre todos los elementos, sobre cada uno de los elementos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, primer paso, digamos, ¿no? Uno puede comenzar de distintas maneras. En este caso yo elegí, comenzando por elegir toda la estructura. Es decir, mi sistema físico es toda la estructura. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son las fuerzas externas que actúan sobre mi estructura? Ajá. Recuerden que una vez que ustedes eligen quién es el sistema físico que vas a estudiar, automáticamente queda determinado qué cosa es fuerza interna y qué cosa es fuerza externa. Si yo elijo a toda la armadura como el sistema físico a estudiar, entonces fuerzas externas, ¿quiénes van a ser? Va a ser esa es fuerza externa, esa es fuerza externa, esa es fuerza externa, y las dos reacciones son fuerzas externas. Entonces noten que vamos a tener 4 fuerzas externas, F1, F2, F3, F4, una reacción en D y una reacción en F. ¿Perfecto? Todas las fuerzas que actúan a lo largo de los elementos son fuerzas internas y por tercera ley de Newton no las consideramos en el análisis porque se cancelan. ¿Perfecto? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues dibujo todo lo que yo tenga a la mano, ¿no? Por ejemplo, fíjense. Y recuerden, estoy resolviendo el problema de cero, es decir, en este momento otra vez es como si no supiera absolutamente nada. Entonces comienzo con lo obvio. F1 pues es menos 7 kNj. Noten que estoy eligiendo el mismo marco de referencia, eso pues es importante decirlo. F2 es igual a menos 24 kNj. Y así sucesivamente con F3 y F4. ¿Ok? ¿Qué pasa con las reacciones? A priori, yo solamente puedo suponer que la reacción en D es vertical. ¿Por qué? Por el tipo de mecanismo que está actuando en la base de D. Esto hace que la reacción en D sea vertical hacia arriba. Pero la RF, aunque ya sabemos del video anterior que es vertical, de hecho noten que estoy haciendo trampa, lo estoy escribiendo así, sin embargo, algebraicamente no estoy suponiendo nada acerca de ella, ¿ok? Más que lo propio de una armadura plana. Bueno, muy bien. Perfecto. Si me fijo en las ecuaciones de equilibrio del todo, pues tengo que la sumatoria de fuerzas sobre el todo es igual a 0, ¿verdad? Lo cual significa pues que esto tengo que sumar las 6 fuerzas, ¿verdad? Y eso me tiene que dar 0, que pues en conclusión me dice que, algo muy interesante, fíjense, yo parto suponiendo nada de la reacción en F, pero puesto que todas son componentes J, pues entonces esta sumatoria implica que la reacción en F, no sé cuánto valga su magnitud, pero puesto que todas los sumandos son J, pues entonces a esta no le queda otra más que hacer J. ¿Ok? Entonces ya tengo una primera conclusión. Es decir, yo no supuse a priori que esto era vertical, pero esta condición de equilibrio me está diciendo que no le queda de otra, es vertical. ¿Ok? Y bueno, entonces la sumatoria del todo es igual a 0, lo cual significa que esta fuerza más esta fuerza, pues tiene que ser igual a esta fuerza que está acá. Está restando, el otro lado pasa sumando, ¿verdad? Y tengo una primera conclusión. ¿Ok? Bueno, muy bien. Siguiente. Recuerden, ¿quién es mi sistema físico? Es el todo. Entonces ahora me tengo que fijar en las torcas que actúan sobre el todo. Voy a aplicar la simetría. Recuerden, ¿qué significa simetría en la torca? Puedo trasladar las fuerzas sobre sus líneas de acción. Entonces hay que elegir un punto donde calcular las torcas. ¿Okay? Recuerden que es muy útil suponer elegir el punto, el marco de referencia inercial, donde haya una incógnita, porque de esa manera se cancelan algunas incógnitas, se simplifican los sistemas de ecuaciones y la solución pues, es más económica. ¿Okay? Elegimos el punto para calcular este extremo, que es el punto D, donde hay una incógnita, es decir que la torca asociada a esta fuerza, a esta reacción, va a ser 0, ¿verdad? Y bueno, pues entonces calculamos las torcas. Todas las fuerzas las traslado sobre sus líneas de acción, de tal manera que tengo una estructura
claramente es un rectángulo, pero como trasladé todo sobre las líneas de acción, la F1 que actuaba por acá arriba, la trasladé aquí, no pasa nada, ¿verdad? Entonces todo lo trasladé, ¿verdad? Y me queda este sistema que está acá. Bueno, muy bien. Como la sumatoria de torcas. F1 y la reacción en D están actuando en el origen. Entonces esta torca es 0 y esta torca es 0. ¿Okay? Ojo, las fuerzas no son 0, las torcas son 0. Entonces es 0 más 0. Y luego, ¿quién sigue? Bueno, siguen estas, por ejemplo, me puedo fijar en las fuerzas que son F2 y F4, que noten que pues, se pueden sumar porque están actuando en este punto, bajo la simetría que acabo de platicar. Y si ustedes hacen la regla de la mano derecha, es fácil ver que esas torcas son negativas. ¿Okay? O bien, si ese es un pivote, esto pone a rotar el sistema a favor de las manecillas del reloj, por lo tanto el signo es negativo. Entonces, bueno, ¿cuánto vale esta magnitud? Bueno, pues como actúan en el mismo punto, se suman, entonces F2 más F4 es igual a menos 32 kN/J, me fijo solo en su magnitud, solamente en su magnitud. No me confundan este signo con este signo, no es lo mismo. La magnitud de una torca es el producto de la magnitud de la fuerza por el producto de la magnitud del brazo de palanca por el seno del ángulo entre los dos vectores. Este signo menos que está aquí proviene de la regla de la mano derecha, ¿ok? Mientras que este signo que está acá es algo diferente, y esto viene de la dirección en la cual están actuando F2 y F4. Entonces, de aquí solo me fijo en su magnitud, ¿no? Que son 32. Este signo menos viene de la regla de la mano derecha. Este es el brazo de palanca, que es la distancia de O a este punto, que es 1.5, otra 3 medios. Y el ángulo, pues claramente son 90 grados. Ese es el ángulo, es este. Porque el brazo de palanca actúa hacia acá y la fuerza actúa hacia acá. Recuerden que el ángulo es el ángulo entre las direcciones. Hacia acá actúa el brazo de palanca, hacia acá actúa la fuerza. Este es el ángulo correcto, que son 90 grados. Bueno, pues entonces ya lo tengo aquí. ¿Qué más tenemos? Tenemos F3, ¿no? Tenemos la reacción en F. La fuerza F3, por la misma razón que estas, también tiene torca negativa. Obviamente aquí están encimadas, ¿verdad? Aquí están encimadas. Aquí es un punto y un tache, ¿ok? Entonces, primero comienzo con la torca de F3. Entonces, la torca de F3 su magnitud son 7 kilonewtons. Este menos viene de la regla de la mano derecha. 3 metros es la distancia de O a este punto. Y otra vez tenemos seno de 90 grados. Ese es el ángulo correcto. ¿Perfecto? Más, ¿verdad? Esta fuerza está actuando hacia arriba. Entonces, esta torca es positiva, ¿verdad? Esto pone a girar al sistema en contra de las manecillas del reloj. Por lo tanto, este signo es positivo. Entonces, esto viene de la regla de la mano derecha. Magnitud de la fuerza de la fuerza de la reacción en F, el brazo de palanca y otra vez el ángulo. Entonces, en este caso, el ángulo correcto otra vez es este que está acá. Es el ángulo correcto, 90 grados. Bueno, pues ya tengo esto, ¿verdad? Eso es numérico, esto es numérico, eso es una incógnita, pero estos son numeritos, y todo esto igualado con 0 vector. La ecuación escalar es esto que está aquí, ¿verdad? Noten que todo tiene dirección K, como ya lo sabíamos, ¿verdad? Me queda la ecuación, y la idea es despejar a la RF. Recuerden que ustedes tienen que hacer esos detalles. Los despejo a la RF y obtengo 23 kilonewtons, ¿verdad? La RF, perdón, 23 kilonewtons. Pero como yo ya sabía que RD más RF son 46, y si acabo de encontrar la RF, pues entonces ya obtengo la RD. Ok, muy bien. Entonces ya cayeron las primeras dos incógnitas. Insisto, estos numeritos pues son los mismos que aplicando el método de nodos, ¿verdad? Si no, pues ya la regamos. Muy bien, continúo. Perfecto. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora voy a elegir otro objeto geométrico. Miren, ahora elijo este triángulo. Elijo este triángulo y todo lo que es externo al triángulo son las fuerzas externas. Es decir, la fuerza DB o BD es interna, no juega. La AD o la DA son internas, no juegan. La AB y la BA son fuerzas internas, no juegan. ¿Quién sí juega? Juega esta fuerza, la reacción, E actuando sobre D sí juega, es decir, sí juega DE. ¿Ok? DE sí juega. Este elemento actuando sobre este también juega. Esa es la fuerza BE. También actúa esta fuerza, es externa. También actúa este elemento, sería
BC, y también actúa este elemento que está aquí vertical, ese sería BF, y sería así, ¿ok? Bueno, elijo las direcciones, no tengan miedo en elegir. ¿Por qué aquí lo hago así? Bueno, pues porque aquí sí me estoy copiando ya las direcciones del problema anterior, pero no hay que tener miedo en cómo elegir las direcciones, ¿ok? Entonces, bueno, a ver, comenzamos. Me fijo en todas las fuerzas externas que actúan sobre el triangulito, ¿ok? Ya sé quiénes son, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿verdad? Y en vez de aplicar sumatoria de fuerzas, voy a hacer algo más inteligente. Voy a aplicar sumatoria de torcas. ¿Por qué? Porque aquí hay un chorro de fuerzas. Y si aplico la sumatoria de torcas en O', noten que esta torca y esta torca, producidas por las respectivas fuerzas, son 0. Entonces tengo 4 ceros. Tengo 4 torcas, ¿verdad? Que son 0. Entonces miren. Entonces fíjense, ya elegí el sistema físico, ahora elijo el punto donde calculo las torcas. Este punto que está aquí, es el punto que llamo O', que es B. ¿Sale? Entonces, ¿qué me queda? 0 más 0 más 0 más 0. De esta fuerza y esta fuerza y esta fuerza. ¿Ok? ¿Quién me queda? 1, 2, 3. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué conozco? Miren, conozco esta reacción y conozco esta F1. Entonces, potencialmente de aquí puedo despejar a FDE. ¿Ok? Entonces recuerden que todo eso es como un sudoku, ¿no? Es decir, voy encontrando un elemento que me lleva a encontrar otro y a otro y a otro. ¿Ok? Entonces, bueno, comenzamos a ver. Por ejemplo, fíjense. Entonces ya dijimos, ¿no? Que son 0, 0, 0, 0, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿qué pasa con F1? Si yo elijo este punto que está aquí, vean, esta fuerza que está acá, ¿qué signo de torca tiene? Esto haría que el sistema rote así, que es en contra de las manecillas del reloj. Entonces, esta torca que está aquí es positiva, miren, ¿ya vieron? Esto es punto. Esta que está acá, es una fuerza hacia arriba. La puedo trasladar sobre la línea de acción. Miren, sería aquí, para tomar este brazo de palanca nada más, ¿no? Por ejemplo. Esta fuerza en esta dirección hace que el sistema rote a favor de las manecillas del reloj. Por lo tanto, esta torca es negativa. Y esta que está acá, fíjense, igual puedo aplicar el mismo truco. Lo muevo sobre la línea de acción, a este punto que está acá. Y esta ¿qué hace? Esta hace que se mueva en esta dirección. Y esto es en contra de las manecillas del reloj. Entonces esta debe de ser punto. O sea que tengo un punto y tengo un tache. ¿Ok? Están encimados ahí. Ok. Entonces la de 7 es punto. Esta de reacción es tache. Y esta que está acá también es punto, es positiva. ¿Ok? Muy bien, comienzo. La de 7, ¿verdad? Tiene pues su magnitud de 7. ¿Verdad? Lo voy a pintar aquí. Miren. Aquí está. La magnitud de 7. La distancia que hay de aquí a acá es 1.5, 3 medios. Y el ángulo que hay entre este brazo de palanca y esto, ¿verdad? Son 90 grados, que ya no lo pinto, 1. El signo es positivo, recuerden, por la regla de la mano derecha. La reacción es 23 kilonewtons hacia arriba. Entonces, hacia arriba, lo traslado sobre la línea de acción, tiene torca negativa, su magnitud son 23, aquí está, el signo menos viene de la regla de la mano derecha, y seno de 90 grados. O sea, usted me puede decir, bueno, pero, o sea, esto que está aquí y esto que está aquí, no son 90 grados. No son 90 grados, obviamente no. Estoy ocupando la simetría. Puedo trasladar esta reacción, la puedo trasladar aquí y aquí. Efectivamente aquí sí son 90 grados. Y el brazo de palanca es este. Este es el brazo de palanca, este, en esa dirección. Aquí, en esa dirección. Este es el brazo de palanca, que es 1.5. Aquí está, ¿ok? Bueno, esta que está acá, ¿qué ocurre? Miren, aquí está otra vez. El brazo de palanca es este. Ese es el brazo de palanca y esta es la fuerza. Ese es el ángulo. Pero mejor ocupo la simetría. Entonces muevo la fuerza acá, tengo el brazo de palanca y aquí están los 90 grados. ¿Okay? Vean el poder de la simetría, ¿no? Entonces, tengo la magnitud de la fuerza y esta distancia, 4 quintos. ¿Dónde sale 4 quintos? Aquí está, miren. Es este que está aquí. Es 0.8. Punto 8 es 4 quintos, ¿verdad?
y el signo es positivo, entonces ya está. Bueno, muy bien, esto es numérico, ¿verdad? Aquí está la incógnita, pues sumo, resto y despejo. Entonces aquí puedo despejar a la f de e. Y hago las sumitas, ¿verdad? Ya encontré mi calculadora, ¿verdad? Y bueno, pues son 30 kilonewtons. Entonces vean, entonces ahora estoy ocupando torcas, ¿verdad? En el método de nodos ocupé sumatoria de fuerza, hoy estoy ocupando torcas, ¿verdad? Bueno, muy bien. ¿Qué pasa ahora? Fíjense, secciones. Ya elegí un triángulo, pero les dije que también puedo elegir elementos, ¿no? Aristas. Ahora voy a elegir esta arista. Perfecto. ¿Por qué? Porque ya encontré este, ¿verdad? Ya encontré este. Entonces, vamos a ver qué más puedo yo sacar. Si solamente elijo este, fíjense, ya conozco este, ya conozco este, ya conozco este. Ahora, ¿qué otra cosa yo puedo hacer? Ah, pues ahora puedo encontrar este y este. Porque ahora este y este se convierten en externos para esa sección. ¿Ok? Entonces es lo que voy a hacer. Entonces, del mismo triángulo, antes trabajé con este y ahora solo voy a trabajar con esa sección. Y como ya lo dije, ¿verdad? Tengo las fuerzas que actúan aquí, esta que la acabo de encontrar, y ahora las nuevas fuerzas externas son estas dos. ¿Sí? Esta supongo que actúa hacia acá. Recuerda, no tengan miedo de suponer dónde actúan. Lo único que es que una vez que tú decides a dónde actúa FAB, FBA, ya no le queda otra más que ser así. Igual esto. Una vez que tú eliges FDB, FDB queda así. Y si lo elijo así, FDB, entonces FBD sería así. Ok. Entonces, trabajo con esto. Y bueno, pues hay que elegir un punto donde calcular la torca. Noten que esta tiene una inclinación, ¿verdad? Esta tiene una inclinación. Y esta sí, la simetría no me ayuda en este caso. Porque hay una inclinación. O sea, si yo la puedo mover sobre toda esta línea de acción. Pero pues noten que siempre va a haber un ángulo. Siempre va a haber un ángulo. Ah, pues muy fácil. Entonces hago las torcas aquí en D. Si hago las torcas en D, es lo más inteligente porque muere esa torca y muere esa torca. Solo me queda esta fuerza y esta fuerza. ¿Y que creen que la torca de esta fuerza también es cero? ¿Por qué? Porque actúa sobre la misma línea de acción. Entonces tengo un montón de ceros, miren. Esta torca es cero, esta torca es cero, esta torca es cero, porque elegimos a D como el punto donde calculé la torca. La torca de F1 es cero porque está sobre la misma línea de acción, ¿verdad? Entonces R cruz F, F1 son paralelos y eso de producto cruz es cero. Entonces tengo 4 torcas que son cero. ¿Y qué creen? Solo me quedó una torca. Esta torca a priori haría que se moviera esto a favor de las manecillas del reloj, por lo tanto sería negativa. Pero es la única torca que quedó ya. Entonces me queda FA magnitud, menos por la regla de la mano derecha. Y luego la distancia que de aquí a acá, que son 0.8, o sea, 4/5 metros. Seno de 90 grados K. Y todo esto que está aquí suma 0. Pues obviamente solo me queda que esto sea 0. Esto es 1, son 4/5. Entonces la única solución de esto es que esto sea 0, ¿no? Entonces esto es 0. Lo cual significa que FAB es 0. Por lo tanto, FBA es 0. Ya lo sabíamos, pero obviamente nos estamos haciendo los locos. Bueno, muy bien. Entonces, continúo. Ahora elegimos ¿se acuerdan que estábamos en el triángulo? ¿Verdad? Comencé con ese triángulo y luego comencé con esa sección, ¿verdad? Ahora ya conozco esto. Bueno, pues ahora voy a elegir, por ejemplo, el AB. Ahora elijo la sección AB, ¿verdad? Fíjense, AB. Ahí está. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿cuál es la nueva incógnita que agregamos ahora? Ahora, si yo elijo esa sección, la fuerza que antes era interna, FAD, ahora se convierte en externa para esta raya. Y ahora sí juega, esta ahora sí juega, ¿verdad? Entonces la pinto aquí, FAD, F1 es externa, ya estaba. Y tengo un montón de fuerzas acá, ¿verdad? Tengo un montón de fuerzas actuando aquí, miren. Fíjense, vamos a regresar a este punto. Tengo un montón de fuerzas actuando acá. Solo que si elijo esta, ahora la que también juega es esta que está aquí. Esta sí juega, porque ahora se convirtió en externa para el segmento AB. ¿Ok? Y entonces, ¿dónde creen que vamos a calcular las torcas? Pues obviamente, es muy obvio. Voy a calcular las torcas aquí porque van a morir todas las que están acá. Muere esta, muere
F2, que es la externa que está así, muere esta que es interna, esta también muere, esta también muere, y recuerden que había una fuerza que era FBA. La fuerza FBA, al elegir yo FBA, ¿verdad?, se convierte en interna, ¿ok? Entonces esta no está jugando, digamos, ¿ok? Esta no está jugando. Esta fuerza FBA, ¿quién sería? Vamos a ver. Es la fuerza de A actuando sobre B. Pero como yo elegí esta sección, ¿verdad? Entonces esta fuerza FBA se convierte en interna. Entonces esta la eliminamos de aquí. ¿Sale? Ahí está. Bueno, muy bien. Perfecto. Entonces, ¿cuántas torcas 0 van a resultar? A ver, muy bien. Vamos a revisar que estén todas. Entonces, fíjense, a ver. Estas son las de las diagonales. Miren, a ver. ¿Dónde me regreso? Aquí, fíjense. A ver. Si yo elijo ¿quiénes fuerzas tenemos actuando en este punto? Miren. 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 fuerzas. ¿Ya vieron? 1, 2, 3, 4, 5. Aquí sí está jugando la fuerza de C sobre B. Esa fuerza le llamo BC. ¿Ok? Que sería esta, miren. Que sería la BC. Que de hecho no sé si dibujé. A ver. BC. BC actúa hacia ¿dónde? Hacia la derecha. Entonces esa sí la tengo que dibujar. Esta es la BC. Aquí está. FBC. Aquí está. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces son otra vez 1, 2, 3, 4, 5. Regresamos al dibujo. Sería 1, 2, 3, 4, 5. Todos actúan aquí. ¿Ok? Muy bien. Ese es el segmento que estamos estudiando. ¿Qué actúa en este punto? F1 y la fuerza AD. ¿Ok? Entonces la fuerza AD sí juega y está ilustrada aquí. ¿Ok? ¿Qué sabemos de aquí? Sabemos cuánto vale F1. Ahora hay que encontrar FAD de manera muy trivial, porque vamos a calcular la sumatoria de torcas en B. Entonces vamos a tener 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5. Las torcas de esas fuerzas son 0. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué me queda? La torca de FAD, que va en qué dirección. Miren, esto hace que rote así, a favor de las manecillas del reloj. Esta es negativa, por la regla de la mano derecha es negativa, y es este signo que está acá. ¿Ok? Esta hace que rote en contra de las manecillas del reloj. Entonces esta es positiva. Aquí está, positiva. ¿Cuánto es la distancia de aquí a acá? 1.5, 3 medios. ¿Cuánto es el ángulo? El ángulo entre este y este son 90 grados y 90 grados. Seno de 90, seno de 90. Entonces me queda esto más esto igual a 0. De manera escalar me queda esta resta trivial. Ya conozco F1. Entonces de aquí despejo A, FAD. Y ahí está, ya cayó FAD. ¿Perfecto? Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué pasa si... Entonces fíjense, si se fijan, ya hice el triángulo, y luego hice y luego hice ¿verdad? Ustedes pueden hacer de tarea ¿verdad? El puro segmento que está acá, pero ya es meternos con todas las fuerzas que están aquí, ¿ok? Entonces fíjense, lo que voy a hacer ahora, antes de hacer eso, es que ahora voy a estudiar este triángulo. Si yo estudio ese triángulo, fíjense, podemos hacer un resumen. Si yo estudio este triángulo que está aquí, ¿qué me va a quedar? Esta ya la conozco, son las fuerzas que actúan en D. En E, ¿quién actúa? Actúa esta y actúa esta, ¿ok? ¿Quién actúa aquí en B? Actúa esta fuerza, que es 0, ya lo sabemos. Esta que no sabemos cuánto vale. Esta está dada, ¿verdad? Y esta fuerza también tenemos, ¿no? ¿Cuál es el resumen? A ver, esta no la conocemos,
esta no la conocemos, esta no la conocemos, ¿ok? ¿Sí? Bueno, F4 sí la conocemos, ¿no? Esa viene del problema, es menos 8 kilómetros J. Este es el resumen, esto es lo que tenemos ahora. ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde está la mayor cantidad de incógnitas? Otra vez está en B. Hacemos sumatoria de torcas aquí. Y aplicamos la simetría, miren. Por ejemplo, la torca de esta va a ser 0 porque está sobre la misma línea de acción. ¿Ok? Esta que está acá, la puedo trasladar aquí. ¿Verdad? Esta que está aquí también la puedo trasladar a este punto. Entonces, estas dos fuerzas las traslado aquí. Y ese sería su brazo de palanca con la simetría. Eso es 1, 2, 3, 4 torcas 0. Esta que está acá ya está fácil, ¿no? Entonces realmente solamente me van a quedar 3. Entonces, todas las demás torcas son 0, ¿ok? Solamente me quedan 3 diferentes de 0, que son estas que están acá. Y aquí ustedes ya tienen que hacer un mayor esfuerzo, porque yo solamente les voy a platicar la idea y ustedes van a hacer los cálculos. Todos los cálculos vienen aquí en las notas, de manera, pues, más o menos detallada. Entonces, bueno, pues, calculo las torcas, ¿verdad? Ya sabemos, ¿no? Aplico la simetría, no olviden la simetría, es una herramienta muy poderosa. Y, bueno, pues, calculo, ¿verdad? Esta ya la conozco, ¿verdad? Y de aquí podemos despejar a la FEF, que sería esta que está acá. Entonces ya cayó. Perfecto, muy bien. Ahora, aquí, y esto es para ilustrarles algo. Miren, realmente esto adquiere mayor poder de cálculo cuando sabemos que podemos hacer lo que queramos, siempre y cuando pues sigamos las reglas pues, de las matemáticas, ¿no? Fíjense, yo puedo aplicar ahora el argumento del método de secciones al punto E y concluir, ¿verdad? Por ejemplo, que si acabo de conocer en este momento cuánto vale FEF, hago método de nodos en el punto E y con eso ya puedo calcular cuánto vale F, perdón, aquí es F. Ahí está. Entonces con eso puedo calcular esta F. Y este método de nodos también me dice que esta fuerza en magnitud son 8, ¿no? Entonces ya, y con esto avancé bastante, fíjense. Entonces en resumen, ¿qué tenemos? Ya conozco esta, ya conozco esta, ya conozco esta, ya conozco esta, ya conozco esta. ¿Verdad? Me falta conocer esta. Y el problema es simétrico. También ya conocemos la reacción aquí y la reacción acá. Y el problema es simétrico, lo cual significa que la magnitud de esta es igual a la magnitud de este. La magnitud de este es igual a la magnitud de este. La magnitud de este es igual a la magnitud de esto. En esencia, solo me falta calcular una sola cosa, y es la fuerza que actúa aquí. Si tengo esta magnitud y ya acabé. Bueno, perfecto. Entonces ahora, lo que quiero hacer ahora es estudiar de nuevo, ¿verdad? La sección AD. Si estudio la sección AD, noten que el resumen de esto es que solamente me falta conocer cuánto vale esta fuerza que está aquí, la FDB, y es todo lo que me falta, ¿verdad? Obviamente ya no puedo hacer la sumatoria de torcas aquí porque muere esta incógnita, entonces ahora hago la sumatoria de torcas acá, ¿verdad? Hago la sumatoria de torcas acá y ¿qué me va a quedar? Miren, esta fuerza tiene torca 0, esta tiene torca 0, tiene torca 0, son 3 ceros, solamente me queda quién, ¿verdad? Solamente me queda esta y esta. Esta tiene 90 grados, miren, 90 grados, es trivial, y además esto hace que gire en contra de las manecillas del reloj. Eso es esta torca, es positiva. Y esta que está acá, esta hace que el sistema gire a favor de las manecillas del reloj, es negativa. ¿Cuánto vale su magnitud? Su dirección es menos K, ya queda claro. Su magnitud no la conozco, ¿ok? Pero su brazo de palanca lo puedo obtener utilizando la distancia que hay entre este punto y este punto, que es el brazo de palanca, ¿no? Que es punto 8, aquí está. Y luego el seno del ángulo. A ver, ¿quién es el ángulo? Fíjense, miren, este es el brazo de palanca. Y esta es la fuerza. Entonces este es el ángulo. Recuerden que es el ángulo entre las direcciones. Y este ángulo es el mismo que este ángulo.
Esto, conozco esta distancia, Pitágoras me dice cuánto es esta distancia, entonces sé cuánto vale el seno de este ángulo. Entonces, el seno de teta es el cateto opuesto, que es 1.5, entre la hipotenusa, ¿verdad? Que es 1.5 al cuadrado más 0.8 al cuadrado, raíz, y esto me da un feliz 17 sobre 10, ¿ok? Entonces ya con eso ya tengo, pues, cuánto vale este ángulo, ¿no? Numéricamente. Ya conozco todo esto, y solo me queda despejar la FBD. Y aquí está, y ya acabé. Muy bien, aquí termina este video con un regalo para asegurarme que van haciendo sus trabajos, ¿verdad? Y bueno, pues les voy a dar un punto, 10 puntos sobre 100, extras, para los primeros que escriban en Classroom, en ningún otro lugar, solamente en Classroom. A los primeros que escriban al primero, ¿verdad? de cada grupo, el primero que escriba esta foto de dónde es, ¿verdad? 10 puntos sobre 100 al primero que me diga esta foto de dónde es. Y vean aquí lo interesante, fíjense lo interesante, que está aquí. Está actuando todo lo que estábamos viendo en este capítulo, miren. Aquí están todas las estructuras, fíjense qué bonito. Entonces, un punto sobre 10 al primero que me diga de dónde es esto y cómo se llama esta estructura. ¿Ok? Muy bien, pues pásela bien y nos vemos en breve en otro video.